Bueno, ahora sí, agradecemos a todos su puntualidad. Buenos días, mi nombre es Catherine Jiménez, coordinadora de marketing en Criptos. Hoy estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Tenemos una invitada súper especial. Hoy nos acompaña desde Chile, María Luisa Acuña. Ella es especialista en implementar metodologías de riesgos y ciberseguridad en las compañías y hoy nos hablará de cómo aplicamos una visión práctica sobre la ley de protección de datos. Le damos la bienvenida a María Luisa. Muchas gracias, María, por acompañarnos, por aceptar esta invitación y bueno, por estar siempre aquí pendiente de criptos. Bienvenida No, y es todo tuyo el micrófono. gracias a ti, Catherine, por este espacio. La verdad que voy a tratar de hacer estos minutos en el fondo que me han compartido, hacerlos didácticos, de también responder algunas inquietudes que puedan tener respecto justamente de cómo aplicamos esto al final, cómo entendemos la protección de datos personales y cómo una herramienta, ¿cierto? Como cripto nos ayuda también para poder solventar algunos de los principales problemas a los que nosotros nos enfrentamos. Voy a partir. Claro que sí. Les recordamos la metodología. Nos escriben en el chat sus preguntas, sus inquietudes, los contactos que quieran que les hagamos algún acercamiento. Y al final vamos a hacer un espacio donde les voy a leer a María Luisa las preguntas para que resolvamos sus inquietudes. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Eh, brevemente, mi nombre es María Luisa, soy una de las socias que trabaja dentro de la práctica de ciberseguridad acá en Deloitte Chile. Si quieren después también contactarme, al final está el QR también, si es que ustedes quieren después que les hagamos llegar esta presentación, ¿ya? Y para partir, y es porque finalmente en todos los lados a los cuales me toca ir, ¿cierto? Ya sea como consultora en términos de poder implementar estrategias orientadas a la protección de la privacidad, o talleres, ¿cierto?, para poder concientizar respecto a la alta administración, de la importancia que implican los datos personales. Siempre me gusta partir y hacer un poco, como digo yo, de ciberterrorismo consultivo. ¿Y eso por qué me gusta señalarlo? Porque al final es la incidencia directa. Cuando hablamos de cuánto le cuesta a las organizaciones las fugas de información, siempre hemos hablado de cómo van aumentando los ataques en nuestra región, sobre todo que cada año lamentamos dar noticias, ¿cierto?, que van incrementándose respecto al año anterior, pero hoy día el ataque ha cambiado. Ese ataque para poder afectar a la organización o afectarla reputacionalmente no solamente está relacionado con desestabilizar su operación, su continuidad de servicio. Hoy día hay un negocio muy lucrativo detrás de lo que significa las fugas de información. Por lo tanto, hoy día lo que se observa con los ataques es que no hay solamente una afectación en términos de la resiliencia que puede tener la organización, sino también el interés de los atacantes es robar información. Y aquí hay una información que me gusta mucho mostrar, que es información que es pública y la pueden buscar dentro de el reporte que publica, ¿cierto?, los Data Breach, esta información del Phonemon Institute. Y aquí vemos cifras, ¿cierto?, que en verdad no son indiferentes para ninguna organización. 4,45 millones de dólares es lo que le cuesta en promedio a una organización una filtración de datos. Y ahí vemos, ¿cierto?, que cómo los principales estos gastos en el fondo asociados a esos 4,45 millones se desprenden, ¿cierto? Y ahí vemos que una gran porción de este monto se divide en términos de lo que significa el costo de la pérdida, ¿cierto?, del negocio, cuando yo tengo uno de estos tipos de ataques asociados a la filtración de datos, y también cuánto le cuesta a la organización poder trabajar, ¿cierto?, en hacer análisis forense, hacer el assessment, ¿cierto?, de lo que resultó mal, trabajar en el proceso de recuperación de la operación. Y la verdad que no son costos que son indiferentes para ninguna organización. Y después si nos vamos adicionalmente a estos costos que vemos que son directos, pero si nosotros pudiéramos ponderar adicionalmente y
sumar a estos costos, estos 4,45 millones, hay muchos costos que están por debajo y que no los alcanzamos a percibir en ese momento y que tiene que ver con cuando tenemos una brecha de seguridad de estas características, adicionalmente tenemos un incremento de seguro y en muchos casos las mismas compañías deciden nuevamente no renovar los seguros. Tenemos también incremento de costos, por ejemplo, para compañías que cotizan en bolsa, que son abiertas para poder levantar deuda, ¿cierto? Es una mala información que entregamos también a nuestros stakeholders. Tenemos, sin duda, pérdidas de valor de relacionamiento en términos de nuestro cliente, ¿cierto? Hay una pérdida de confianza directamente de la marca. Lo mismo en términos de valor de los contratos que perdemos, de evaluación de la marca y, por cierto, pérdida de la propiedad intelectual, cuando también dentro de estas fugas de información hay contenido, ¿cierto?, que es información estratégica de la compañía. Y si viéramos también los sectores que son más afectados, también dentro de este mismo reporte, el sector salud y Estados Unidos, sin duda, son la industria y el país más costoso. Y ustedes dicen salud, sí, porque hay información que puede ser muy valiosa para los atacantes en términos de poder llegar a cometer un ataque dentro de este tipo de industria, y es porque hay información que se le puede sacar mucho provecho en términos, ¿cierto?, de la ficha clínica, de información, y también porque son compañías en las cuales todavía están dando el paso en términos de madurez, en términos de poder tener una resiliencia a toda su organización, por lo tanto es también un caldo de cultivo para los atacantes, ¿cierto? Ver organizaciones que son más débiles en términos de poder ingresar y sacar información valiosa. Hay poco esfuerzo para poder sacar esa información. Ahora bien, si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuánto más le puede costar a un sector financiero, que normalmente son los sectores que son más robustos en términos de implementación de estrategias de ciberseguridad orientadas a la protección, ¿cierto?, de sus entornos? Es más costoso, sin duda. En este caso estamos hablando que esa pérdida está en torno a los 5,9 millones de dólares. Y ahí también vemos cómo año a año, que esta no es una noticia positiva, ¿cierto? Que año a año es lamentable ver cómo esta cifra en términos de lo que le cuesta a una organización va aumentando, ¿ya? Eh, Vemos, ¿cierto?, que ya aumenta un 2,38%. Y si después nos vamos a dejar de ver, ¿cierto?, el enfoque, ¿cierto?, que tienen este tipo de amenazas, y nos vamos directamente a datos, y algo que vamos a conversar mucho en esta sesión, ¿cierto? Que cuando ese dato adicionalmente tiene características de datos personal. GDPR es un antes y un después, ¿cierto?, para la Unión Europea, y también en términos de cómo nosotros observamos, ¿cierto?, dentro de este gráfico que les traigo, ¿cierto?, que es el que tiene información estadística desde cuando implementamos la Ley de Protección de Datos, perdón, hasta a la fecha, y cómo año a año también van aumentando las multas que aplicamos, ¿cierto?, los distintos órganos europeos que participan dentro de la aplicación de lo que es GDPR. Mayores multas, acá traigo una selección, ¿cierto?, de las mayores multas del 2023, y seguro que esta información ya la han visto, ¿cierto? Meta, no solamente en el 2023, sino es que el que se mantiene top también año a año. En este caso, el regulador de Irlanda el año pasado le aplicó la multa más grande que se ha aplicado en la historia, por más de 1.200 millones de euros. Y básicamente acá es por un caso que también fue muy bullado, que tenía que ver con la transferencia de datos de usuarios de Facebook de la Unión Europea a Estados Unidos. Sabemos, ¿cierto?, y algo que también vamos a conversar más adelante, que las nuevas regulaciones en términos, y también GDPR, que es como la norma madre de todas las modificaciones que están dando los distintos países, principalmente Latinoamérica, para subirse, ¿cierto?, a un estándar de común acuerdo, que es GDPR, regula la transferencia de datos internacional. Y para esos efectos es necesario, ¿cierto?, contar con el consentimiento de los usuarios. Amazon también el año pasado fue multada, no es la primera multa también que recibe, ¿cierto?, este gigante tecnológico, por 746 millones de euros, porque el tratamiento de datos no cumplía con la normativa de protección de datos europea.
Y también el caso de TikTok, que probablemente es un caso que también nos llega mucho en términos de sensibilidad, porque la multa fue aplicada en términos de que permitía el proceso de registro para menores de 13 años y adicionalmente permitía que menores de edad pudieran ingresar con mucha información que era absolutamente innecesaria para la necesidad de ingresar a esta plataforma. Y algo no menor es que, bueno, también hasta dónde cabe nuestra responsabilidad en términos de que tenemos que las normas, junto, ¿cierto?, con permitir una adecuada protección de nuestros datos personales, también implican también los cambios de cultura en todos nosotros, en términos también de adquirir conciencia, hasta dónde también nosotros vamos entregando nuestro consentimiento por todos los datos que nosotros compartimos. Y eso también representa un riesgo para las organizaciones, porque nosotros hacemos un acto de fe, de confianza, ¿cierto?, en términos del consentimiento que entregamos para el tratamiento, pero también hasta dónde lo entregamos, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, como Facebook, Instagram, Tinder, tienen en promedio más del 60% de mucha información que tiene carácter personal nuestra y que es utilizada posteriormente, ¿cierto?, para hacer actividades comerciales, para poder entregar ciertos algoritmos que se han ajustado y entregar ciertas recomendaciones asociadas a ello. Y ahí el cuestionamiento, ¿cierto?, está es que también como contrapartida es la responsabilidad también nuestra, ¿cierto?, como usuario, es a quién le estamos dando, ¿cierto?, este consentimiento. ¿Y por qué esto pasa? Porque al final en la dark web toda esta información vale, tiene un precio y vemos también como año a año, independientemente, yo les contaba, ¿cierto?, de lo que cuestan las filtraciones para organizaciones, los dañados finalmente somos los usuarios, ¿cierto? Y porque lo que va a buscar justamente ese atacante no es solamente recibir información por el secuestro de la información, sino adicionalmente que cuando esa información es filtrada, esa información tiene precio y tiene buenos precios. Hay algunos ejemplos también donde también se publica un Dark Web Price Index, que ustedes lo pueden ver, esta información también pública, donde pueden sorprenderse que incluso hay precios para ransomware as a service, para ataques de denegación de servicios as a service, es decir, adicionalmente a ello, a lo que nos enfrentamos es que hoy día no necesitamos tampoco ser expertos para poder estar dentro del lado oscuro de la fuerza y ser un atacante. Hoy día basta encontrar el nicho, el objetivo hacia donde quiero atacar y lo más probable es que voy a encontrar un precio a alguien que me va a dar ese servicio. Los datos de la tarjeta de crédito, por ejemplo, con un cupo de hasta $5.000, cuesta cada uno de ellas en promedio $110. O, por ejemplo, una base filtrada de 10 millones de correos de usuarios americanos cuesta $120, lo que claramente imagínense lo que significa este negocio también bastante lucrativo en la dark web. Al final vemos, ¿cierto?, que privacidad se encuentra y está en todos lados. Y hasta dónde llega, porque al final es bastante difuso, ¿cierto?, entender hasta dónde llega esta responsabilidad, hasta dónde llegan las obligaciones de la organización en términos de proteger nuestros datos. Y desde el punto de vista como colaborador de una organización o como tomador de decisión, nos enfrentamos a distintos riesgos. Colaboradores se conectan remotamente a aplicativos críticos de la organización a través de cierto teletrabajo, nuestra nueva forma, ¿cierto?, de trabajar luego de la pandemia, implica que muchos nos quedamos trabajando, ¿cierto?, de manera híbrida y podemos consultar aplicativos en los cuales nos tienen embebidos y utilizamos información de negocio con datos personales. La organización sabe que utiliza datos personales y esto es súper típico, algo que nos enfrentamos siempre, por lo menos en mi trabajo consultivo, ¿cierto?, es que saben que trabajan con dato personal, que es un insumo súper importante para efecto de la toma de decisiones, pero no sabemos en qué unidades, qué base de datos y en qué aplicativos, en qué contexto. Y después cuando nos vamos mucho más allá de eso, bueno, qué documentos también contienen información que tienen el carácter de dato personal. Adicionalmente, en un mundo en el cual buscamos eficiencia, ¿cierto? Y buscamos también expertos para que trabajen con nosotros, le damos acceso también a proveedores que tienen acceso a datos personales y más aún, también le damos acceso a que ellos puedan administrar esos datos personales en entornos que no están dentro de mi entorno de protección. Adicionalmente, también en un mundo globalizado, mi matriz puede ser que envíe también datos personales a otros países, y a lo mejor no necesariamente de sus clientes,
pero puede hacerlo incluso de sus colaboradores, y en este caso también es plenamente aplicable lo que estamos hablando de la protección de datos personales. Eh, y cuando hablamos también de una evaluación de seguridad en términos de que esté acompañada, ¿cierto?, con un análisis de la visión de privacidad, por ejemplo, eso que le pasó a TikTok, ¿cierto?, de tener por defecto ya la posibilidad de tener más antecedentes de menores cuando no es necesario, o mayor aún, ¿dónde está también el apetito de la organización de tener como clientes a menores de edad, ¿cierto? Y eso muchas veces porque la gestión tecnológica en estas discusiones son discusiones más bien comerciales y no conversamos, ¿cierto?, en una evaluación de riesgo a lo que se expone la organización y tampoco lo que es la privacidad de datos. Al final, los datos son el oro del siglo XXI. Sin los datos hoy día no podemos tomar decisiones, sin los datos hoy día no podemos comunicarnos, sin los datos hoy día eh, no podemos, en el fondo, desarrollar nuestros objetos de negocio. Por lo tanto, hay un foco, ¿cierto?, desde una misma perspectiva, ¿cierto?, para poder trabajar con esos datos, pero por otra parte, ¿cierto?, también hay un mucho interés, ¿cierto?, por los atacantes en términos de que saben que los datos son importantes para las organizaciones. Y por lo tanto, están dispuestos en el fondo a hacer todo lo posible, ¿cierto?, para poder extraer esos datos y poder mantener su negocio, que hasta el momento ha sido bastante lucrativo. Cuando hablamos de dato personal, muchas veces también me hacen la pregunta, oye, pero si solamente es el dato en términos de su nombre. Bueno, quiero decirles que solamente un dato en términos de que esa persona puede ser identificable o puede ser, ya sea de forma directa o indirecta, ya estamos dentro de la cabida de lo que significa la protección de datos personal, y en ese sentido, ese dato, dos datos o tres datos, es muy importante para la organización tener que protegerlo. Y cuando hablo de organización, quisiera también precisar que es el responsable, es decir, a quien yo le otorgo el consentimiento para efectos de que cuide mis datos. Ahora bien, ese responsable podría ser también perfectamente una persona natural. Y aquí también nuevamente les voy a traer un ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos profesionales, ¿cierto?, freelance, que pueden, por ejemplo, trabajar como cazatalento, los cuales piden mucha información, ¿cierto?, a los profesionales en términos de su CV, que tienen todos los datos personales perfectamente identificables, y a lo mejor no tiene ninguna medida de seguridad orientada a la protección de esos currículum que trabaja y, por ejemplo, su laptop directamente conectado en alguna plataforma, ¿cierto?, de nube. A esa persona que es responsable, a la cual le he entregado el consentimiento, también le hace aplicable. ¿Qué otro dato se considera personal? También el número de su identificación, los datos de su ubicación, alguna identificación en línea, la IP, datos también físicos, y también pasa que existe cierto grupo de datos que también la legislación le otorga otro nivel de protección. Es decir, cuando estamos hablando de los datos de salud, de su origen racial, étnico, creencia religiosa, filosófica, opiniones políticas, genética, los datos de biometría, los datos biométricos, sus preferencias sexuales, su afiliación sindical, son datos que siguen teniendo una característica de dato personal, pero adicionalmente el legislador les ha dicho, ¿sabe qué? Es personal, pero adicionalmente es un dato sensible, es decir, me establece la obligación al responsable de datos de establecer un mayor cuidado, porque sabemos, ¿cierto?, que un perjuicio en términos de una filtración de sus datos puede tener un mayor impacto en términos de la protección de un derecho y una garantía fundamental en términos de la protección de su dato personal, que es la violación, ¿cierto?, a su espacio privado. Bueno, ¿y qué traen estas regulaciones, cierto? Lo voy a transparentar, ¿cierto?, para que nos sirva para todos, no solamente para el caso, ¿cierto?, chileno. En general, los cambios que están dando las regulaciones locales y latinoamericana, siguiendo, ¿cierto?, este estándar europeo, primero es que para que efectivamente trabajemos en la organización con un foco orientado a la protección de la privacidad, tiene que haber alguien que orqueste esto. Y este orquestador se llama DPO, ¿cierto?, o Data Protection Officer, que va a ser la persona responsable que forma parte de un programa de privacidad. Es la persona, ¿cierto?, encargada de poder definir o establecer los lineamientos,
con la suficiente independencia, idoneidad, ¿cierto? También con un nombramiento en términos de alta administración para efectos de que pueda asegurar, ¿cierto?, que esos lineamientos efectivamente se pueden implementar dentro de la organización, normalmente en estructuras, ¿cierto?, cuando hablamos de líneas, dentro de la segunda, porque es la que efectivamente monitorea que los lineamientos y los indicadores que establezcan, ¿cierto?, las unidades de negocio en términos de la protección de la privacidad efectivamente se cumplan. Consentimiento. Este consentimiento tiene que ser no ambiguo. El siguiente, ¿cierto? Sabemos que ya hay muchas organizaciones que han dado su espacio en términos de modificar las condiciones, ¿cierto?, contractuales o incluso en términos de acceso, ¿cierto?, a sus sitios web. La verdad que ese consentimiento estilo checkbox, donde yo digo sí, le doy consentimiento para todo, la verdad que con estas nuevas obligaciones no puedo dar un consentimiento para todo, no está permitido. Yo como responsable tengo que hacerle ver a mis usuarios para qué voy a utilizar esos datos, cuáles van a ser los objetivos, por qué tiempo los voy a utilizar, porque efectivamente es lo que se preocupa, ¿cierto? Que sea un consentimiento que adicionalmente sea no ambiguo, es decir, que yo no subentienda que esa persona efectivamente me está entregando su aceptación para poder tratar sus datos, sino adicionalmente que sea un consentimiento informado, para qué, por qué, hasta qué tiempo va a seguir utilizando esos datos. También salen nuevos derechos. Hoy día la mayoría ya tiene implementados, ¿cierto?, los derechos ARCO, normalmente que hablamos, que son ese conjunto de derechos en términos de acceso, ¿cierto?, a la información, rectificación, cancelación, oposición, y se le agrega también en el caso chileno, ¿cierto?, la portabilidad del dato, es decir, también hago a la persona dueña y responsable, ¿cierto?, dueño de sus datos, por lo tanto, como dueño puede portar sus datos, por ejemplo, a otra organización. Pero lo relevante es que no es solamente que existan estos derechos, sino que el usuario va a tener la forma de poder accionar esos derechos. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que la organización tiene que estar preparada para poder responder a esas solicitudes, a comprobar que efectivamente la solicitud del usuario se cumple en tiempo y forma. Algo que también me preguntan mucho en términos de, bueno, ¿cuál es como el espíritu de este tipo de legislaciones? Algo también importante es que este tipo de legislaciones son muy orientadas en términos de lo que es la gestión del riesgo. Es decir, no para todo tipo de datos voy a aplicar las mismas medidas técnicas en términos de protección, no para todos los tipos de datos voy a aplicar los mismos recursos, porque obviamente no es costo eficiente. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? ¿Ciertos modelos de gestión de riesgos de datos para poder identificar, ¿cierto?, cuál es el riesgo que tiene un determinado dato en términos de su contexto, en términos de la usabilidad, en términos de la calidad propia de ese dato. Por ejemplo, es distinto cuando yo pesquiso un dato que tiene carácter personal, que adicionalmente es sensible, de un carácter de otro normal, y para ello es que las leyes impulsan a que las organizaciones, cuando identifiquen que hay datos que tienen un riesgo alto para el cumplimiento de los derechos de los usuarios y un riesgo alto en términos del tratamiento que yo le voy a dar, me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer una evaluación de impacto en la privacidad, es decir, aplicar una metodología en particular donde detalladamente voy a hacer un análisis de riesgo de cuál va a ser el impacto y por ello, como resultado, las típicas técnicas, ¿cierto?, de acercamiento en términos de evaluación del riesgo residual, para efectos, ¿cierto?, de yo saber cuál va a ser mi plan de mitigación en particular para ese riesgo que yo he descubierto. También ya les había adelantado, ¿cierto?, las transferencias de datos. Es importante, ¿cierto?, que una norma que es transversal es que cuando existen regulaciones y lo que busca, ¿cierto?, es que tengamos al menos un mismo estándar en términos de protección de los datos personales para permitir que esos datos se puedan transferir a otro país. ¿Por qué ha pasado, cierto, que efectivamente existió esa multa, cierto, por la transferencia de datos personales de Facebook, de los usuarios de Facebook de Unión Europea a Estados Unidos? Justamente porque ese mismo estándar no existe. Y cuando no existe un estándar, hay que tener una regulación específica, estilo contractual, en términos de cláusulas, de cuáles van a ser las obligaciones que tiene ese receptor de esos datos en términos de asegurar una protección de datos orientada, ¿cierto?, a lo que es poder garantizar ese cuidado. También hay una obligación de reportar fugas de datos inventarios, es decir, aquellos datos en los cuales muchas veces, ¿cierto?, observamos que hay incidentes de ciberseguridad orientados en esta materia.
y que pasan bastante en el fondo inadvertidos en saber si efectivamente tiene una calidad de dato personal para efectos de, por ejemplo, yo reclamar si es que estoy dentro de ese conjunto de datos que se filtraron. También las legislaciones en este sentido obligan a los responsables de datos que cuando existen fugas de información hay que reportarlo, hay que saber, ¿cierto?, si efectivamente qué personas son las que están involucradas, ¿cierto?, dentro de esta información, de fuga de información. Privacy by design, privacy by default, también en términos de cómo acompaño, que no sume más riesgos dentro de la organización en términos de que estoy protegiendo los datos personales. Y eso quiere decir que cuando yo estoy creando una iniciativa, cuando yo estoy desarrollando una tecnología, cuando yo voy a integrar un nuevo proceso, yo lo esté pensando con privacidad por diseño y privacidad por defecto. Lo que proponen estas medidas también obligatorias dentro de los nuevos cuerpos legales es que en ese momento de incubación, ¿cierto? De antes del nacimiento de ese producto, servicio, integración tecnológica, yo ya esté implementando medidas de protección. Por ejemplo, donde tenga esos cuestionamientos, que, por ejemplo, en términos de que yo no voy a acceder ni voy a abrir mis servicios, por ejemplo, para menores de edad. ¿Por qué? Porque conlleva un riesgo muy grande para la organización en términos de el cuidado que debe tener una información como esa, porque tiene carácter, cierto, de dato personal sensible. Transparencia como parte fundamental del programa de privacidad. Yo les había hablado, ¿cierto?, del consentimiento en términos de que tiene que ser un consentimiento informado. Es uno de los principios importantes también que postulan este tipo también de legislaciones, no solamente en ese aspecto, sino también en que existe información pública de cuáles son las políticas asociadas, ¿cierto?, a la protección de datos que tiene la organización. Sanciones, ya lo vimos, ¿cierto? Son multas cuantiosas. No hay ninguna legislación que haya sido modificada hoy día que no conlleve multas cuantiosas, porque obviamente tiene que ser un elemento disuasivo en términos de que efectivamente la alta administración le asigne la inversión necesaria a lo que significa la protección de los datos personales. Y por ello es tan importante también otro principio que también conllevan, que es la responsabilidad, ¿cierto? El responsable a quien yo le otorgo mi consentimiento para poder tratar mis datos personales es responsable de aplicar las medidas de seguridad, de asignar los recursos en términos de que se asignen las medidas técnicas y organizativas adecuadas para cuidar y velar por el debido protección de esos datos personales. Es responsable también de informarme cuando hay alguna brecha asociada a la protección de mis datos personales. Gestión de terceras partes, ¿cierto? También tengo que preocuparme como parte también de todo este marco orientado a la protección de datos personales, también es cómo es cuando yo he delegado en otro la ejecución de un servicio, porque sabemos, ¿cierto?, que la responsabilidad no la voy a poder delegar, yo tengo que preocuparme, ¿cierto?, de que ese proveedor, esa tercera parte, incorpore nuevos controles, actualice, por lo tanto, yo como responsable, cuáles van a ser los requerimientos y en qué condiciones quiero llevar esas relaciones contractuales en las cuales yo he decidido externalizar esos servicios. Deberes de seguridad como parte también de un programa de privacidad, en términos de también entender, ¿cierto?, que si hoy día he tenido un enfoque muy orientado, ¿cierto?, en los términos de ciberseguridad, ¿cierto?, en muchas organizaciones que ya han dado pasos avanzados en términos de implementar, ¿cierto?, framework de seguridad donde se proponen cierto nivel de controles, esos controles también tienen que ser orientados y cómo los modificamos en tonos también para que tengamos una granularidad de entender que hoy día la información no solamente es importante cuidarla de la perspectiva de una estrategia de negocio, ¿cierto? Por propiedad intelectual, ya sea, o porque necesito cuidar mi entorno en torno a la marca, sino también es que porque debo llegar a poder tener esa protección en particular de los datos personales. Al final, tenemos un enfoque como que podrán advertir que es bastante transversal a las organizaciones. Estos temas en términos a la protección de privacidad no son solo elementos, ¿cierto?, legales, no son solamente preocupaciones de las áreas de tecnología, no son solo preocupaciones de las áreas de marketing. La verdad que son regulaciones, ¿cierto?, que nos cambian absolutamente el panorama de cómo nosotros tomamos esto de una forma bastante transversal dentro de la organización.
Una persona, por ejemplo, que trabaja en un área comercial, quiere obviamente generar todo esto, obtener sus consentimientos probablemente sin fricción, ¿cierto? Quiere mantener una buena experiencia usuaria y que ojalá esa seguridad o los elementos de seguridad estén subsumidos dentro de esa experiencia. Por lo tanto, nos invita también a pensar en que cómo nosotros traemos toda la protección de la seguridad en nuestras actividades normales. Y en ese caso podría tener una inquietud: ¿cómo puede nuestra empresa acceder a los datos correctos en el momento correcto y de la manera correcta? ¿Quién es nuestro consumidor? ¿Qué sabemos sobre él y qué datos podemos utilizar para brindar una experiencia perfecta? También podemos pensar cómo se convierte la privacidad y el gobierno de datos en también una ventaja comercial competitiva, ¿cierto? ¿Cómo puedo mantener y hacer, cierto, este trade-off entre lo que significa todos los requerimientos regulatorios versus que tengo que hacer también mi negocio rentable y mantener consumidores que también no me llene de reclamos por efectos de que yo he aumentado mucho la carga, cierto, para obtener información, obtener sus consentimientos? La verdad que mi mejor consejo en esta materia es que cuando ustedes estén pensando en implementar programas de protección orientados a la privacidad, sienten en su mesa al área de marketing, sienten al responsable, ¿cierto?, de seguridad, incorporen las áreas de compliance, incorporen las áreas legales, incorporen las áreas de recursos humanos, Contraloría, tecnología, porque la verdad es que esta visión mancomunada es la que efectivamente tiene mejores resultados en términos de poner sobre la mesa todos los impactos y de esa forma generar estrategias que sirvan a todos. Desde el punto de vista metodológico, ¿cierto? Yo les había comentado que eh, hay organizaciones que ya han dado su espacio en términos de implementar frameworks de seguridad. La verdad que los frameworks de seguridad nos sirven no solamente para poder obtener, ¿cierto?, una nota, cómo estoy yo y hasta dónde voy, cuál es mi nivel de madurez, sino porque para mí el mayor valor que le otorga para una organización poder definir eh, frameworks como lo que implica, ¿cierto?, un gran cambio dentro de la organización, nos permite ordenar, ¿cierto?, estructurar cómo voy a ir dando los pasos en términos de ir subiéndome a lo que significa la protección de la privacidad. Acá brevemente yo les voy a comentar que Deloitte cuenta, ¿cierto?, con un framework que es propietario nuestro, donde nosotros tenemos en ese framework embedido la 27001, 27701 y otros asociados a lo que tiene que también, evidentemente, GDPR. Lo que propone, ¿cierto?, son estas 6 capas, en la cual cada una de ellas se evalúa en capacidad, ¿cierto?, como cualquier framework, que lo que va haciendo es que puedo ir ordenando mis iniciativas en función del riesgo. ¿Y por qué quería mostrarles esto? Porque es un punto muy importante y un elemento que es basal, que ahí nosotros le llamamos la capa 6, pero eso no significa que en orden de importancia sea el número 6, sino que es la piedra angular de este modelo piramidal, porque al final, si yo no conozco mis datos, yo no puedo gestionarlo. Y por eso, en el fondo, el procesamiento de inventario, que significa que la organización tiene que levantar los distintos datos, ya sea estructurados y no estructurados, para efectos de poder llegar a la granularidad que necesita para poder hacer estos análisis de riesgo y en ese sentido aplicar las medidas técnicas. Muchas organizaciones me dicen: ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo cifro todo. Yo le podría decir a esa organización: ¿sabes qué? Cifrar todo te sirve mucho, pero cuando estamos hablando del tratamiento de datos, el tratamiento de datos no es solamente cifrar el todo por el todo, porque van a haber algunos datos en particular que van a tener características de datos sensibles, que la mejor técnica no va a ser el cifrado. Entonces depende mucho en términos de lo que es el contexto y en qué parte del ciclo de vida, es decir, qué nivel de seguridad le voy a dar a ese dato desde mi recolección, desde cuando lo mantengo, ¿cierto? Me mantengo esos datos, ¿cierto?, en reposo, o cuando yo los transmito. La verdad es que debo hacer un ciclo de vida, no solamente de conocer mis datos, sino saber hacia qué, cuáles son los efectos y qué conexiones tiene dentro de la organización. Resumiendo un poco, ¿cierto? Al final lo que nosotros observamos en términos de lo que significa, ¿cierto?, subirse a lo que es la privacidad, observamos estos 5 más o menos nuevos procesos que aparecen dentro de las organizaciones. El primero es que yo les hablaba de este elemento basal, que significa descubrir y catalogar y conocer mis datos. ¿Esto por qué? Porque una vez que yo ya he hecho un descubrimiento de mis datos, normalmente eso
es una actividad que es imposible llevarla de manera manual. Estamos hablando que en una organización aproximadamente el 80% de sus datos van a ser datos que no conoce, que son datos que están repartidos en PDF, en información, ¿cierto?, que bajamos de las queries y que nosotros trabajamos en nuestros propios laptops, que tenemos en servidores, ¿cierto?, compartidos. La verdad que es información que ha sido desmenuzada y que es muy difícil, ¿cierto?, poder saber qué características de esa información tiene algún impacto en términos de qué pasaría, ¿cierto?, de una filtración. Y eso implica que estamos hablando del 80% de la información. ¿Se imaginan eso? Llevarlo de manera manual es imposible, ¿cierto? Y por eso tenemos que acudir a tecnologías para poder hacer ese descubrimiento y que adicionalmente me proponga ciertas soluciones, porque no solamente que yo me traiga toda esta información y sepa que, por ejemplo, en la unidad de call center manejan X cantidad de documentos, tales usuarios, sino adicionalmente que yo con ciertas expresiones regulares yo pueda buscar, ¿cierto?, en esos documentos y sepa si es que hay algún antecedente que yo pueda catalogarlo, clasificarlo como dato personal. Luego, es cierto que he hecho ese descubrimiento y ese catálogo de datos, tengo que empezar a tomar decisiones. Finalmente, esto no es como que yo tenga privacidad en un momento y luego de eso yo ya me borre las obligaciones. La verdad que son obligaciones que son permanentes en el tiempo y yo tengo que ir, una vez que yo voy cumpliendo, por ejemplo, los plazos en términos de por qué debía tener ese dato, yo tengo que adicionalmente removerlo. Por lo tanto, tengo que ir generando esas acciones dentro de la organización para efectivamente tener un gobierno de datos de manera orientado a la protección de manera sana. Tengo que también tener tecnología y procesos, ¿cierto?, para poder administrar los derechos de los usuarios. Ustedes dicen es imposible, ¿cierto? Ya podrán advertir que cuando ya las legislaciones son vigentes, las organizaciones ya los responsables entienden, ¿cierto?, sus roles en términos de la protección, manejar esto a través, ¿cierto?, como de los sistemas asociados al call center, la verdad que no es atendible. ¿Y eso por qué? Porque las leyes también me obligan ciertos plazos en poder entregar ciertas acciones. Ya yo tengo que después, imagínense, esa organización se ve involucrada en algún requerimiento en términos de un usuario, ¿cierto?, que está descontento cómo se han usado sus datos personales, para evitar alguna multa asociada por parte de los reguladores. Lo que yo voy a tener que hacer es demostrar que he actuado, ¿cierto?, de manera diligente. Por lo tanto, tengo que acompañar mis procesos en términos de cómo voy a responder a los derechos de los usuarios con tecnología. De acá, para poder monitorear, ¿cierto?, su solicitud y también para poder accionar lo que implique, por ejemplo, algún tipo de validación de una eliminación de datos, cuando tenga que hacer alguna rectificación, cuando yo tenga que también verificar que se han cumplido los plazos. También es un nuevo proceso que no solamente se cumple con tener, por ejemplo, un administrador de cookies. Acá lo que yo tengo que tener es un administrador de administración de preferencias y consentimiento. Nuevamente, otra tecnología, otro proceso que nace dentro de la organización para poder administrar los distintos consentimientos. Una persona que puede trabajar, por ejemplo, en un holding que le ofrezco distintos servicios, podrá entregar un consentimiento único a una de estas empresas y a otro a lo mejor limitado. Y yo tengo que ser capaz, ¿cierto?, de entender que por más que haya autorizado el consentimiento de, por ejemplo, de compartir información, ese consentimiento puede tener limitantes y yo tengo que ser capaz de poder recoger cómo me entregó ese usuario el consentimiento. También les comenté, ¿cierto?, que son nuevas regulaciones que implican tener un análisis en términos del riesgo. Por lo tanto, yo tengo que desarrollar un nuevo cuestionario, ¿cierto?, para poder pesquisar si es que ese nuevo producto, servicio o lo que esté pensando, ¿cierto?, como dentro de la organización, si va a trabajar con datos, bueno, ¿cómo es que lo voy a ir a poder pesquisar para poder hacer ese análisis de riesgo? Tengo que también monitorear, ¿cierto?, el cumplimiento de lo que signifique una vez que ya he pesquisado que ese nuevo producto, servicio, integración tiene un alto riesgo, bueno, que se haga el respectivo análisis de impacto de riesgo. Tengo que también modificar mis propias metodologías de gestión de riesgos para incluir los riesgos propios de lo que implica la privacidad. Y al final, ¿cierto?, lo que no gestiono, lo que yo no reporto, finalmente es cuando yo no le voy viendo el provecho dentro de la organización. Tengo que preparar y generar métricas tanto de indicadores de capacidad, ¿cierto?, por los nuevos lineamientos que van a tener las áreas tecnológicas,
las áreas de seguridad. También desde la perspectiva, ¿cierto?, de SPO, de generar indicadores de riesgo orientados al apetito para ir subsanando estos aspectos por ejemplo, de lo que ha obtenido de ese inventario de datos en los cuales ha aplicado ciertas medidas. Y esto yo les decía que esto es la normalidad. Lo que nosotros normalmente nos vamos a encontrar es que las organizaciones, cerca del 14% de las organizaciones, están dentro del lado que ya ha dado pasos en términos de poder etiquetar sus datos. Tiene herramientas propias, por ejemplo, que les ha propuesto, ¿cierto?, sus organizaciones, en las cuales han podido hacer alguna suerte de etiquetado. Ahora bien, ¿qué pasa con esos etiquetados? Que si bien debiesen estar acorde a las propias políticas en torno a la clasificación de datos, son etiquetados que son manuales, lo que implica, ¿cierto?, que estamos descansando en que ese propio colaborador le está asignando la criticidad, por ejemplo, a ese documento. Lo que implica, ¿cierto?, que tenemos un alto consumo de tiempo, hay desenfoque y hay altos errores humanos. Por lo tanto, la manualidad en términos de lo que es el etiquetado es bastante compleja. Y por otro lado, donde nos encontramos, ¿cierto?, es que también les comentaba, de hecho yo les decía el 80%, la verdad es que voy a precisar, es el 90% de los datos de las organizaciones son datos no estructurados. Es decir, nos vamos a encontrar con PDF, nos vamos a encontrar con PowerPoint, con información que es muy difícil y que representa la mayor cantidad de información de la organización. Estamos hablando, imagínense, el 90% de toda esa información que maneja es de ese tipo de características. Por lo tanto, si ustedes piensan que van a poder llevar un proceso manual en el cual a través de un Excel van a ir completando, ¿cierto?, con las distintas áreas, con los distintos usuarios, van a contratar con tecnología a través de Excel para poder identificar esos datos, la verdad que es una tarea titánica. No hay ninguna organización que finalmente haya sido exitosa cuando toma estas decisiones, ¿cierto?, de manualidad. Esto hay que hacerlo con tecnología y porque lo que nosotros queremos es justamente es que queremos evitar que existan, sumarle más riesgos de lo que implica los propios riesgos, ¿cierto?, para la organización de no tener estos descubrimientos para poder hacer etiquetado y clasificación de información. Adicionalmente, ¿qué otras decisiones tengo que tomar con la información? Porque no es solamente que yo tenga que clasificar, que yo tenga, ¿cierto?, que establecer, también tengo que establecer políticas de seguridad. Es imposible hablar de información, ¿cierto?, segura dentro de una organización si no va aparejado, por ejemplo, esa estrategia de lo que implica una gestión de accesos adecuada. ¿Por qué? Porque si ya ordené, ¿cierto?, todos mis datos, es razonable que las mismas personas que siempre han trabajado con esos datos sigan teniendo los mismos accesos. ¿No será que a lo mejor debo pensar en que debo trabajar en principios orientados al mínimo privilegio en términos del acceso a esa información? Tengo que también tomar decisiones en términos de eliminar información que yo no estoy utilizando. Me he enfrentado con organizaciones, ¿cierto?, que son muy antiguas y que tienen mucha información pasada, incluso de trabajadores que ya no están, o sea, que carece una razón por la cual yo tengo que mantener los datos, por lo tanto tengo que preocuparme, ¿cierto?, de eliminar esos datos que son obsoletos. También eliminar información que está repetida, que lo único que hace, ¿cierto?, es sumar más riesgo de lo que yo ya tengo que realizar. Tengo que preocuparme, ¿cierto?, de concientizar a todos en términos de lo que significa la protección de la privacidad. Ese usuario que trabaja, ¿cierto?, orientado en tareas y labores que son comerciales, tiene un rol muy importante, ¿cierto?, en términos de cómo captura información. Es igual de importante, ¿cierto?, de aquel manager que está tomando decisiones con la creación de nuevos productos. La verdad que las capacitaciones tienen que ser orientadas, ¿cierto?, también en cómo ellos mismos se enfrentan a sus riesgos y cómo establecemos como organización medidas que sean adecuadas a poder capacitarlos para que puedan mitigar de mejor manera sus riesgos que tienen propios de sus actividades. Tengo que aprender, ¿cierto?, también a gestionar los derechos ARCO, y eso significa también tener nuevas capacidades dentro de la organización. Tengo que hacer cambios también probablemente en mis propias estrategias de seguridad, ¿cierto?, en mis estrategias de DLP,
Si antes me preocupaba de cuidar una protección, ¿cierto?, con expresiones regulares muy orientadas, por ejemplo, en cuidar datos bancarios, cuidar datos de tarjetas de crédito, bueno, acá también tengo que tener expresiones regulares, por ejemplo, para que yo limite la transferencia de información hacia afuera o dentro de la organización que tenga características de datos personales. Y la verdad que mucho, mucho más. Eh, Esto finalmente, para concluir, ¿cierto? Ya estamos creo que dentro del tiempo, es que en esta lámina le he puesto, ¿cierto?, un termómetro, por decirlo así, en términos de nuestra experiencia, cómo le impacta a la organización en términos de complejidad, es decir, en cómo abordarlo. Rojo está todo lo que tiene que ver con el gobierno de datos e inventarios, porque yo les comentaba que esto implica, ¿cierto?, conocer, adentrarme dentro de una organización. Hay organizaciones que también, por ejemplo, han trabajado dentro de lo que son sus levantamientos de activos de información, pero no han llegado, por ejemplo, a saber qué tienen dentro de sus contenedores, qué tienen dentro de sus bases de datos. Yo necesito poder pesquisar eso y por eso una tarea como esa, si es que yo no la acompaño de tecnología, la verdad que no va a tardar menos de 2 años. Otra actividad que requiere mucho tiempo por parte de la organización en términos de complejidad es cómo yo también adquiero, cómo implemento las nuevas capacidades orientadas en lo que tiene que ver con la gestión del consentimiento. Tengo que pasar de esos modelos a los cuales yo solamente estaba preocupada, ¿cierto?, de ese consentimiento que, por ejemplo, obtenía de manera digital, al estilo cookies, a pasar a modelos en los cuales efectivamente habla de una gestión del consentimiento para poder actualizar, en ese caso, ¿cierto?, cuáles van a ser todos los controles que voy a aplicar en términos de la gestión de la recolección del consentimiento de mis titulares. Y otro elemento que también requiere bastante tiempo en términos de complejidad para las organizaciones, ya lo podrán advertir, ¿cierto?, que es la remediación de los procesos de sistema. Una pregunta que normalmente me hacen, me dicen, ¿sabes qué, María Luisa? Oye, pero si la ley va a partir, no sé, el 31 de marzo del 2024, ¿tengo que hacerme cargo de todos los datos para atrás? La respuesta es sí. Si usted sigue utilizándose insumos de dato personal dentro de la organización, y aquí estamos hablando de dato insumo con dato personal, sus clientes, sus propios colaboradores, tiene que aplicar este modelo y por tanto también remediar si tiene alguna debilidad en términos a esos procesos y sistemas que van a requerir la remediación para el cumplimiento de las leyes vigentes. ¿Qué podemos decir que puede ser un quick win para la organización? Ya pueden empezar a trabajar desde ya en lo que implica, ¿cierto?, en poder implementar un gobierno. Y eso parte, ¿cierto?, con la designación de la definición de cuáles van a ser sus lineamientos de la organización para poder establecer cuál va a ser la política en torno a la seguridad. Puede trabajar en crear, revisar los avisos de privacidad, las políticas de privacidad y seguridad para la información, cuál va a ser su política propia en términos de lo que es la clasificación de datos. Otro quick win que puede aplicar desde ya es trabajar en los programas de privacidad. Yo ya les comenté, ¿cierto?, que es más fácil, ¿cierto?, ordenarlo a través de cuando yo escojo un framework. Ese mismo framework me sirve, ¿cierto?, como una norma inspiradora para poder ordenar todos los controles y todas las capacidades que tengo que implementar dentro de la organización para poder orientarme con un foco asociado a la protección de la privacidad. También puedo entrenarme y aprender desde ya, ¿cierto?, en torno a lo que es la protección de datos personales y cómo no acompañarlo de los planes de lo que implica la gestión del cambio, porque obviamente esto va generando impactos y roces dentro de la organización y queremos vivirlo de una manera más sana, porque va a pasar que muchos usuarios y áreas están muy acostumbrados, ¿cierto?, a trabajar con todos los aplicativos, consultar mucha información, y cuando ya nos orientamos en términos de la gestión y remediación, eso va a implicar que yo tengo que ir limitando el uso y la accesibilidad. Por lo tanto, esto tiene que ir necesariamente acompañado de los planes de gestión del cambio. Y también puede trabajar elementos en torno a lo que es Privacy by Design, by Default. Les puedo dejar, ¿cierto?, la Unión Europea tiene mucha información en términos de las metodologías. A mí me gusta mucho como referencia la Agencia de Protección de Datos Española. Pueden ahí ustedes buscar más información en términos de metodologías, existen, son públicas, para poder implementar dentro de las organizaciones, ¿cierto?, los modelos orientados a lo que es la privacidad por diseño y la privacidad por defecto.
Reflexiones finales. Primero, quiero que se quede, ¿cierto?, que cada organización es distinta. Estas fórmulas no es que sirvan para todas, por lo tanto, por mucho que todas vayan a implementar sus modelos de privacidad, designando un TPO, ¿cierto?, teniendo un enfoque, lo más importante es que tengan un enfoque en riesgo. ¿Y eso por qué? Porque al final proteger el todo por el todo no es costo eficiente, y en ese sentido los enfoques de riesgo nos aterrizan la realidad que tiene cada negocio y cada industria. Segundo consejo, incluyan personas expertas, no se limiten, ¿cierto?, a que esto es un texto legal y hay que implementarlo. No, esto requiere habilidades en términos que tenemos que comprometer un enfoque bastante multidisciplinario. No puedo aplicar, ¿cierto?, una medida de protección que está meramente, ¿cierto?, orientado a cumplir, por ejemplo, un contrato, si después eso no lo apalanco o no lo acompaño de una debida protección en términos de cuál va a ser la seguridad que le voy a dar a ese dato. Yo tengo que diseñarlo. Diseñar este modelo de gobierno de la privacidad requiere mucho tiempo y esfuerzo. Ya aquí me refiero a que usted, cuando ya lo tenga implementado, usted puede dar avances hoy día, que puede ser fácil levantar cuáles son sus requerimientos, pero implementar esa hoja de ruta es una ruta que, como yo les comentaba, no es fácil porque requiere hartos eslabones. Por lo tanto, parten desde ya. Y obtener datos para apalancar el diseño es valioso, y es lo que ya les había comentado. Es imposible que una organización pueda gestionar lo que desconoce. Partan por inventariar. Ese trabajo de descubrir sus datos es una tarea y el puntapié inicial para el camino de lo que va a significar implementar su modelo de gobierno orientado a la protección de la privacidad. Bien. Gracias, María. Por aquí tenemos todavía unos minuticos y dos preguntitas en el chat. Por Ahí está acá el nos QR dice, que les había ajá, comentado, Catherine, por si después quieren que sí, nosotros les hagamos llegar la presentación. claro que sí. Aquí está el QR para que nos contacten y si quieren una sesión pues, más personalizada para conocer sobre criptos y la herramienta de clasificación, aquí nos pueden escanear el QR. Te voy a leer las dos preguntas que tenemos por aquí en el chat. Por aquí Juan Carlos Vivanco nos dice, hola María Luisa, muy buena tu charla. Desde tu experiencia, ¿cómo describirías la diferencia entre la privacidad y la seguridad de los datos? Ya, están íntimamente relacionados, pero no es lo mismo, ¿ya? La seguridad es una de las formas en las cuales yo voy a cumplir con el requisito de lo que tiene que ver con privacidad. ¿Por qué? Porque seguridad me va a aplicar todo lo que tiene que ver con cuál es la medida, cómo les van a ser las medidas técnicas, ¿cierto?, orientadas a lo que va a ser esa protección del dato. Por lo tanto, es uno de los ámbitos que mira lo que es la protección de la privacidad. Pero cuando hablamos de seguridad, se pone al servicio de protección de la privacidad, pero no es lo único. Para nosotros proteger la privacidad, lo que yo les comentaba, ¿cierto?, es que no solamente voy a tener que aplicar medidas de seguridad, yo tengo que aplicar un modelo de gestión de riesgo, yo tengo que aplicar, ¿cierto?, un compromiso con la alta administración, yo tengo que establecer un órgano competente que se preocupe, ¿cierto?, de establecer esto. Por lo tanto, no solamente voy a orientarme a la seguridad de medidas técnicas, sino también en términos de lo que son medidas organizativas. Perfecto. Y por acá nos dice otra pregunta. ¿Indexar datos personales a los motores de búsqueda de Internet es legal? Eh, a ver, indexar tantos, no alcanzo a ver esa pregunta, a ver, indexar, no entendí ¿me la puedes repetir, Catherine? Sí, aquí está. Indexar datos personales a los motores de búsqueda, indexar los datos personales a los motores de búsqueda en Internet es legal. La verdad es que está bastante siempre en discusión en términos de hasta Ujú. dónde se ha entregado el consentimiento. Las organizaciones tienen una obligatoriedad de que cuando hay motores de búsqueda o se administran o se gestionan gran volumen de cantidad de datos dentro de estos motores de búsqueda, tiene la obligación, ¿cierto?, de aplicar medidas específicas asociadas a lo que es la protección de esos datos personales. Va a ser legal en la medida que efectivamente exista protección sobre esos datos que están y que yo les he otorgado específicamente para que sean utilizados dentro de esos motores de búsqueda. Y el responsable de esos motores de búsqueda tiene también la obligatoriedad de poner a disposición en el fondo cuáles son esas medidas para que sus usuarios efectivamente estén en conocimiento de ello.
Donde hoy día tenemos bastante debilidad, ¿cierto? Es cuando también estamos eh, relacionándonos con los motores en general que proponen inteligencia artificial, ¿ya? Porque todavía, ¿cierto? No hay, si bien son aplicables las normas de protección de datos personales, requerimos también que sea apalancado con normas orientadas a cómo voy a regular luego, ¿cierto? El manejo de datos que estoy entregando, ¿cierto? O mucha información que probablemente puede tener un carácter de dato personal a los motores asociados a inteligencia artificial. Perfecto. Por aquí Belén nos pregunta, ¿el consentimiento de los usuarios solo se hace digitalmente? Si es un call center, ¿cómo se hace este consentimiento? Sí, no. La verdad que cuando estamos hablando de la protección de datos personales, no queda solamente en el ambiente digital, sino que también lo tenemos que llevar en todos los ambientes en los cuales existe contacto con clientes. Y eso quiere decir, ¿cierto?, que si es telefónico, tengo que tener, ¿cierto?, el debido resguardo en términos de la grabación telefónica. Si es a través, ¿cierto?, de un video chat que contacto, ¿cierto?, al cliente de la misma forma, ¿cierto? La verdad es que en todos los aspectos, por eso yo les hablaba que es importante trabajar el ciclo de datos y en términos, el primer punto de ese ciclo de vida del dato está orientado en saber, bueno, cuáles son las interrelaciones que va a tener ese cliente y en todos los medios. En todos los medios son los cuales que yo voy a tener que ser capaz de obtener el consentimiento y por eso yo les decía que acá nace un nuevo proceso y una nueva capacidad que sin tecnología es imposible administrar por las compañías, que es este concentrador del consentimiento, porque justamente presume que ese consentimiento no solamente lo obtengo de canales digitales, sino también de otros canales en los cuales yo puedo tener relación con clientes. Y por aquí veo una última pregunta. ¿Cuál es el papel de la tecnología como de una herramienta de clasificación de datos automática y cómo puede ayudar a las organizaciones a abordar estos desafíos de manera más efectiva? Bien, el papel de la tecnología en este tipo de pesquisa, ¿cierto? Para el descubrimiento, clasificación y catálogo, la verdad es que es imposible hacerlo sin tecnología. Es un papel crucial y yo les propongo que desde ya empiecen a trabajar y ver herramientas como, por ejemplo, como cripto, ¿cierto? ¿Qué facilidad tienen? Es que no solamente permite conocer toda esa información que yo les decía de datos no estructurados, de ir, necesito conocer a mi organización, necesito llegar a la granularidad del dato. Y eso, sin tecnología no se puede dar ese paso, porque la verdad que la manualidad para hacer esos levantamientos de inventario y después catalogar, clasificar y tomar decisiones de forma manual propone más riesgo. Adicionalmente, porque también la tecnología tiene integrado también que propone a través del uso de inteligencia artificial qué contenido es el que tiene ese documento, por ejemplo. Entonces, no significa que solamente yo lo vaya a ir a pesquisar para anotarlo en un inventario, sino también tengo que tener acceso al contenido de ese documento, por lo tanto, con tecnología en las cuales también me proponen ciertos niveles de etiquetado, con cierto tasa en términos de lo que es el conocimiento propio del negocio, me va orientando, ¿cierto? Mi estrategia en torno a poder ordenar todo ese inventario de datos. Perfecto, yo creo que sí, haciendo honor al tiempo, con esto cerramos esta charla de hoy. María Luisa, mil y mil gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Creo que fue un contenido de alto valor para todos. Al final de la sesión les aparecerá una breve encuesta y las personas que nos regalen su opinión recibirán la grabación y uno de nuestros ebooks sobre la ley de protección de datos en su correo electrónico. Y nuevamente, muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos por su participación. Excelente contenido. Gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Chao.